Antes de empezar ya con la definición y todo, quiero preguntarles qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan variable compleja. ¿Qué viene a su mente? Números imaginarios. Muy bien, números imaginarios. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguna expresión vectorial? ¿De alguna función vectorial? Muy bien, El sistema de números complejos. muy bien, muy bien. Sí, sí, tal como ustedes se lo imaginan, pues tiene mucho que ver con los números complejos. De hecho, nosotros hemos visto hasta el momento funciones solamente de variable real, ¿verdad? Las empezamos a ver desde 110. eh, Simplemente las llamamos funciones, ¿verdad? Y pues empezamos a ver funciones de variable real. O sea, la variable de las funciones toma números reales, ¿verdad? Ese es el punto. Incluso en cálculo 2 vimos funciones eh, de varias variables, pero siempre esas variables tomaban números reales, ¿verdad? Bien, para resumirles un poco sobre variable compleja, lo que vamos a ver en la clase son funciones de variable compleja, ¿verdad? Es a lo que nos dirigimos. O sea, funciones cuyas variables pueden tomar o toman números complejos, ¿verdad? Entonces, con ese tipo de funciones vamos a tratar. Entonces vamos a ver desde algunas funciones eh, importantes, ¿verdad? Hasta después vamos a ver, por ejemplo, límites de funciones, pero ya funciones de variable compleja, luego derivadas, ¿verdad? Incluso integrales, incluso se pueden ver series, ¿verdad? Em, entonces, vamos a ver nuevamente varias cosas que vimos en cálculo, pero ahora con funciones de variable compleja. Em, entonces, eso es, por decirlo así, resumiendo un poco, ¿no? Resumiendo un poco lo que vamos a ver a lo largo del curso. Por hoy solo vamos a ver la definición, cosas que ustedes realmente ya manejan, ¿verdad? Algunas cosas de estas ustedes ya las manejan. Y bueno, la definición, ¿qué es un número complejo? Ustedes ya lo saben. Y aquí tengo la definición. Un número complejo es cualquier número de la forma z igual a más ib o a más bi también, ¿verdad? No hay ningún problema. Donde a y b son números reales e i es la unidad imaginaria. Noten que para definir un número complejo se hace uso de números reales, ¿verdad? Se hace uso de números reales. Em, hay una manera más formal de definir esto, pero bueno, no creo que vamos a ver un esbozo de ello cuando veamos el plano complejo, ¿verdad? Y quiero que recordemos, esto ustedes lo vieron en 110, ¿verdad? Y es igual a raíz de menos 1, que por supuesto i cuadrado es igual a menos 1. Recordando que eh, estos números se introdujeron porque para resolución de ciertas ecuaciones, ¿verdad? Así se introdujeron. Entonces, en un número complejo vamos a tener la parte real, que en este caso sería A, y la parte imaginaria, que en este caso sería B, y vamos a denotarlas así: re de z, que es la parte real de z, en este caso sería A, y la eh, parte imaginaria de z, in de z, que sería B, aquí se me faltó igual a B.
También vamos a decir que dos números complejos, esto es muy importante, dos números complejos van a ser iguales si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias son iguales. O sea, si los tengo de esta manera, z1 igual a 1 más i de 1 y z2 igual a 2 más i por b2. Entonces a1 debería ser igual a 2 y b1 debería ser igual a b2 para decir que estos dos números son iguales. Quizás lo vean ahorita como una trivialidad, pero más adelante van a ver que es muy importante, ¿verdad? ¿Sí? Em, poder aplicar esta definición, ¿verdad? Aplicar esta definición. Con las operaciones aritméticas tampoco me voy a detener tanto porque ustedes también ya lo vieron. Para hacer la suma de números complejos, ustedes saben de que lo que hay que hacer es sumar las partes reales, y esa sería la nueva parte real del número, y luego se suman las partes imaginarias, y esa sería la parte imaginaria del número, ¿verdad? Es como aplicar lo que ya sabemos de que de sumar términos semejantes. IB1 e IB2 serían términos semejantes, entonces se sumarían, ¿verdad? Más o menos así. Bueno, pero la definición es esa, ¿verdad? Se suman partes reales y partes imaginarias por separado y el número complejo queda así. La nueva parte real es la suma de las partes reales y la nueva parte compleja es la suma de las partes complejas por separado. En el caso de la resta, bueno, aquí es menos, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, se restan las partes reales y se restan las partes imaginarias y eso sería el nuevo número. Para la multiplicación, pues simplemente hay que aplicar la ley distributiva, ¿verdad? Y luego tomar en cuenta de que, bueno, aquí tendría A1 por A2, A1 por IB2, que sería esta parte, IB1 por A2, que sería esta parte, y aquí tendría I cuadrado B1 por B2, ¿verdad? Ya sabemos que I cuadrado es menos 1. Por lo tanto, B1 por B2 me queda negativo, ¿verdad? Es por eso. Y en cuanto a la división, pues aquí tengo una fórmula, ¿verdad? De cómo se podría dividir estos números. Pero ya vamos a ver más adelante que lo que hacemos es multiplicar por el conjugado, ¿verdad? Multiplicar por el conjugado. Bien, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta para los números, para las operaciones de suma y multiplicación de complejos, es que se cumple la ley conmutativa y la ley distributiva. Es decir, yo puedo intercambiar, ¿verdad? ¿Sí? Puedo intercambiar los sumandos, ¿verdad? ¿Sí? O los multiplicandos. Y ya sabemos que no hay ningún problema. Que ya conocemos como el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Y la ley distributiva es que yo puedo, en una suma, digamos, tengo varios, estoy sumando 10 números complejos, no importa cuáles sume primero y cuáles sume después, siempre va a ser el mismo resultado. Y también en la multiplicación, ¿verdad? No importa cuántos tenga, entonces no importa el orden en el que yo haga las multiplicaciones, siempre me va a dar el mismo resultado. Y también se cumple la ley distributiva, ¿verdad? Que ya sabemos que relaciona la suma con la multiplicación. Entonces, si yo tengo Z1 por Z2 más Z3, eso es igual a Z1 por Z2 más Z1 por Z3, ¿verdad? La ley distributiva, así como la conocíamos en los reales, pues también se cumple en los números complejos. Otra cosa es, ¿cuál sería el neutro en los complejos? Bueno, el neutro en los números reales es el 0, ¿verdad?
el número 0. Porque si yo sumo cualquier número con 0, me da exactamente el mismo número. En el caso de los números complejos, el 0 es este que tengo acá. 0 más 0i. O sea, su parte real es 0 y su parte imaginaria también es 0. Si yo sumo cualquier número complejo con este número, me va a dar ese número complejo, ¿verdad? ¿Sí? Y la unidad está relacionada con la multiplicación, ¿verdad? En los números reales, la unidad es 1, porque si yo multiplico cualquier número por 1, me da exactamente el mismo número. Si yo tengo 3 por 1, pues es 3. Y en este caso, si yo multiplico, ¿verdad?, cualquier número complejo por este número, me va a dar exactamente ese número, ¿verdad? Eso es porque como B es 0, vemos que aquí vemos en la multiplicación, ¿sí? De hecho, esta parte imaginaria sería 0, ¿verdad? A ver, esta parte de... Si este sería el segundo número, entonces B2 sería 0, ¿verdad? Entonces esta parte sería 0, como ven. Y como A2 es 1, entonces aquí me quedaría B1 nada más. Entonces I B1. Y en este caso esta parte sería 0 y como A2 es 1, entonces esto sería A1. Entonces sería A1 más I B1, ¿verdad? Entonces me da exactamente el mismo número complejo. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Lick, tengo una consulta. Muy bien. No sé si en examen nos va a poner a demostrar alguna identidad u operación, por ejemplo, ya sea el valor absoluto de un número complejo o algo por el estilo. Sí, sí van a haber ejercicios de ese tipo. De hecho, ya vamos a hacer algunos. Y va a ser bastante conceptual, ¿verdad? Va a ser bastante conceptual. Pero esta parte está clara, ¿verdad? De las operaciones aritméticas. ¿O alguien tiene alguna duda con respecto a alguna operación aritmética? Mencioné No. esto así. Muy bien. Mencioné esto así a la ligera porque sé que es algo que vieron en 110, ¿verdad? Entonces no quiero ahondar tanto en eso. Bien, entonces vamos a hablar sobre el conjugado. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el conjugado. Aquí tengo la definición. Sencillo, ¿verdad? Si el número complejo z es a más ib, entonces su conjugado es simplemente cambiarle el signo a la parte imaginaria, ¿verdad? Y el conjugado de z sería a menos ib. Y vamos a tener algunas propiedades con respecto a esto. Por ejemplo, si yo tengo el conjugado de una suma, es igual a la suma de los conjugados. El conjugado de una resta es igual a la resta de los conjugados. El conjugado de la multiplicación es igual a la multiplicación de los conjugados. Y también el conjugado de la división es igual a la división de los conjugados. Se puede separar eso, ¿verdad? Y también tengo una propiedad más. Si yo multiplico el número complejo por su conjugado, lo que obtengo es un número real completamente, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, los números reales se pueden ver como complejos también, ¿verdad? Y simplemente haciendo que la parte imaginaria sea 0. Entonces podemos decir que este es un número cuya parte imaginaria es 0, ¿verdad?
Solo tiene parte real. Y bueno, tiene esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Esto es porque, como ven aquí, tengo una diferencia de cuadrados. Entonces esto sería x al cuadrado menos y cuadrado por y cuadrado. Pero y cuadrado es menos 1, entonces me quedaría x cuadrado menos y cuadrado. Y por eso es que me queda este más. Recuerdan que quizás en 110 se les mencionó de que yo podía factorizar una diferencia de cuadrados, pero una suma de cuadrados no la podía factorizar, al menos en los reales. Pero en los complejos sí se puede, ¿verdad? Y es de esta manera. ¿Sí? Bien, de manera de ejercicio vamos a probar la primera propiedad, que el conjugado de la suma es igual a la suma de los conjugados. Para poder hacerlo, lo que hacemos es suponer que Z1 es A más IB y que Z2 es igual a C más ID. ¿De acuerdo? Entonces, donde A, B, C y D son números reales, ¿verdad? A, B, C y D son números reales. Entonces, aquí tengo estos dos números complejos y lo que voy a hacer es sumarlo, ¿verdad? Voy a sumar. Z1 es A más IB, Z2 es C más ID. Y bueno, en la suma ya sabemos que se suman las partes reales y luego las partes imaginarias. Entonces, la suma la tengo acá. ¿Sí? Sería A más C más I por B más D. ¿De acuerdo? Ahora, si yo calculo el conjugado a este número, simplemente tengo que cambiarle el signo a esto, ¿verdad? Entonces, me quedaría A más C menos I por B más D. Y ya calculé el conjugado, entonces ya no tengo que escribir esta línea, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que esta línea es lo que nos indica que es el conjugado. Entonces, lo siguiente que puedo hacer es que yo puedo separar aquí, me quedaría menos IB menos ID, ¿verdad? Entonces voy a agruparlo. Voy a tener A menos IB, ¿sí? Y luego voy a tener más C menos I por D. Agrupándolo de esta manera vemos que este es el conjugado de Z1, porque Z1 es A más IB, ¿verdad? Y este es el conjugado de Z2, porque Z2 es C más ID. Entonces así hemos probado que al calcular el conjugado de una suma, eso se puede también hacer aplicando la suma de los conjugados, ¿verdad? ¿Está claro este ejercicio? Bien. Si alguien tiene alguna duda, no duden en decirme, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, si, bueno, solo una persona me ha contestado. Si no me contestan, voy a tener que suponer que sí está claro, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces el plano complejo. Ustedes podrían hacer, no sé, la resta o la multiplicación, que sería más interesante. Gracias, Harold. Y podrían hacer de ejercicio, por ejemplo, la multiplicación, ¿verdad? Ese es el que está más interesante, la multiplicación. Pueden hacerlo de ejercicio, aplicando esto mismo que acabo de hacer, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver el plano complejo. ¿Sí? Ese es un plano cualquiera, pero
vamos a suponer que es plano complejo. Y la cuestión principal es esta. Gracias. Los números complejos se pueden ver como puntos en un plano. Incluso también se pueden ver como vectores. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Bueno, ya sabemos que los números reales se ven en una sola recta real, ¿verdad? Sí. Pero como para definir un número complejo, usamos dos números reales. Entonces, por eso usamos el plano. Usamos un plano para poder identificar números complejos. Entonces, lo que hacemos es que el eje X va a ser la parte real. O sea, en el eje X, si yo quiero graficar un número complejo, en el plano complejo, el eje X sería la parte real. ¿Sí? Y el eje Y sería la parte imaginaria. Es decir, en lugar de tener 1, 2, 3, 4, 5, aquí tendría I, 2I, 3I, 4I, 5I. Y hacia abajo tendría menos I, menos 2I, menos 3I, menos 4I, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Y claro, estos serían números reales en el eje X. Esa es la forma de ver un plano complejo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero graficar Z igual a 1 más 2i, ¿qué tendría que hacer? Pues simplemente, bueno, esta sesión es ilimitada. Sí, no hay ningún problema. Bien, entonces para poder graficar esto, pues me voy a la parte real, que es 1, y luego a la parte imaginaria, que es 2. Parte real aquí, en X, parte imaginaria correspondería a Y. Entonces, yo puedo decir que 1 más 2i correspondería a este punto. Acá. ¿Sí? Y ese sería, pues, el número complejo, ¿verdad? Entonces, también le vamos a decir a los números complejos, en el plano, le vamos a decir puntos. Así como le decíamos puntos a los pares ordenados del plano cartesiano que nosotros ya conocíamos, ¿verdad? ¿Sí? Noten que lo que vamos a poder graficar aquí son números, ¿verdad? Son números, pero así, números complejos. No es como cuando teníamos el plano cartesiano que vimos antes, que graficábamos funciones, ¿verdad? En este caso, más bien, vamos a necesitar, para poder medio visualizar una función compleja, vamos a usar algo que se llaman transformaciones, que vamos a ver la otra semana. Entonces, no sé si está claro este punto, ¿verdad? Algo que quiero mencionar también es que este número complejo yo lo puedo ver como un vector. ¿Sí? Se puede ver como un vector. Y que la relación sería esta, ¿verdad? La componente X sería la parte real y la componente Y sería la parte imaginaria, ¿verdad? Entonces, aquí hay un ángulo, ¿verdad? Que vamos a analizarlo más adelante, ese ángulo. Y hay algo bien importante, un vector tiene
magnitud, ¿verdad? Ya sabemos que es la distancia que va desde el origen hasta donde termina el vector, ¿verdad? Esa magnitud tiene un nombre para el caso de los números complejos y le llamamos módulo, ¿sí? Le llamamos módulo. Y aquí tengo la definición de módulo. El módulo de un número complejo, z, igual a x más y, es este número real. Lo representamos así entre barras como valor absoluto, ¿verdad? Pero en este caso ya sabemos que es módulo, ¿verdad? Y es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Noten que esto es igual a la norma de un vector, ¿verdad? ¿Sí? O a la magnitud de un vector. Tiene la misma forma, ¿verdad? ¿Sí? Tiene la misma forma, exactamente la misma forma. Parte componente x al cuadrado más componente y al cuadrado. Nada más que acá lo vemos así. Parte real al cuadrado más parte imaginaria elevada al cuadrado. Y la raíz de todo eso. Entonces, este es el módulo. ¿De acuerdo? Módulo. Otra cosa que quiero que notemos es que el módulo de un número complejo me da como resultado un número real. ¿De acuerdo? Noten que estamos hablando, lo vemos como distancia, ¿verdad? ¿Sí? Lo vemos como, o lo relacionamos con la magnitud de este vector. Ya sabemos que esa es una distancia. Entonces, es un número real, ¿verdad? Un número real y positivo también. Número real positivo. Hay otras cosas más que se cumplen. Se podría abstraer mucho esto, ¿verdad? Y los que estudian matemáticas un día van a ver espacios normados. O sea, espacios que tienen una norma y van a ver un poco más esto de una manera más abstracta, ¿verdad? Más general. Pero eso, dos propiedades son esas, ¿verdad? Este es un número real. ¿Sí? Este es un número real y además es un número positivo. O mejor dicho, no negativo. ¿Sí? Sí, siempre va a ser positivo el módulo. O cero, ¿verdad? Porque en el caso del número complejo 0 más 0i, en ese caso, solo en ese caso, ¿verdad? El módulo es 0. En cualquier otro caso el módulo es mayor que 0, pero en el caso de cuando estamos en el origen, el módulo es 0, ¿verdad? Veamos algunas propiedades del módulo. Aquí podemos relacionar el módulo. En esta primera propiedad vamos a relacionar el módulo con la se me escapó la palabra, con el conjugado, ¿verdad? Con el conjugado del número complejo. Entonces, como ven, el módulo elevado al cuadrado es igual a la multiplicación del número complejo por su conjugado. ¿Por qué? Bueno, anteriormente vimos que la multiplicación del número complejo por su conjugado es x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? O sea, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Como pueden ver acá, ya que el módulo es la raíz de la parte imaginaria real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, si yo elevo al cuadrado esto, me queda x cuadrado más y cuadrado, que es lo que me da el número complejo por su conjugado, ¿verdad? Claro, si sacamos la raíz cuadrada, esto, podemos ver que el módulo también lo podemos expresar como la raíz de el número complejo por su conjugado. ¿Sí? Nuevamente, porque z por z barra es x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí?
Ven la relación acá. Otra cosa es que la multiplicación, el conjugado, perdón, el módulo de una multiplicación es la multiplicación de los módulos por separado. Y el módulo de una división es la división de los módulos por separado. Aquí tengo otra propiedad más, de que si yo tengo el módulo de z cuadrado, pues eso es igual al módulo de z elevado al cuadrado. Otra cosa que quiero que notemos es que si yo tengo dos números complejos, si z1 es x1 más y1 y z2 es x2 más y por y2, y yo hago la resta, entonces el módulo de esta resta me quedaría así. ¿Qué les recuerda eso? La distancia entre dos puntos. Muy bien, la distancia entre dos puntos, exactamente, ¿verdad? Entonces, podemos relacionar ese tipo de cosas. Les voy a mostrar en el libro. Como ven, bueno, la suma de dos números complejos se puede ver también como una suma vectorial, ¿verdad? ¿Sí? Hay muchos paralelos. Porque si se fijan, si este es z, es un x1, y1, y este es x2, y2, entonces lo que se hace es sumar las partes reales que correspondería a x, ¿verdad? Las x se suman, entonces se trasladaría, ¿verdad? Componente x de esta más la componente x de este otro vector. Y en y también, ¿verdad? La componente y, que sería más o menos por acá, de este vector, más la componente y de este. Y se puede ver así. Y en este caso sería, recuerdan la diferencia de vectores, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo se expresaba? Entonces aquí lo tenemos, y si se fijan, pues sería la distancia entre dos puntos, ¿verdad? Podemos ver muchos paralelos ahí. Bien, la grabación de esta clase yo se la voy a compartir cuando ya esté lista. Estará en la nube, ¿verdad? Ahí le voy a compartir el enlace. Van a necesitar una contraseña, pero ahí se la voy a compartir también. Una cosa, licenciado, tampoco me deja entrar al grupo de Microsoft Teams. Me dice que ¿cómo es que se llama? El dueño del grupo debe autorizar. Muy bien. Sí, yo ayer estuve ingresando a varios usuarios, pero algunos no los pude ingresar, no sé por qué. Entonces voy a averiguar un poco más sobre eso hoy y para que podamos tener ya la clase en Teams. Ok, muchas gracias. Sí, estuve ingresando, es con su correo institucional que los ingreso, pero algunos no me lo detectaba, entonces no sé qué pasó ahí. Voy a intentar hoy otra vez, a ver si se puede. Sí. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta en este momento? Muy bien. Bien, aquí se puede hablar de, gracias, se puede hablar de conjuntos de puntos en el plano complejo. Tengo un ejemplo más adelante, así que ya lo vamos a ver, ¿verdad? Primero vamos a tratar un poco sobre desigualdades. Algo que quiero que noten es que en Z no tenemos así un orden como el de
como el de los números reales. ¿Recuerdan la ley de tricotomía? ¿Alguien la recuerda? ¿No? Bueno, no sé, pensé que en 110. En 110, creo que se ve. Bueno, muy bien. Si no lo vieron, la ley de tricotomía nos dice que eso es para los números reales, ¿verdad? Dados dos números reales, A y B, se tiene cualquiera de las siguientes tres relaciones: que A sea menor que B, que A sea mayor que B o que A sea igual a B. ¿Sí? Es decir, hay un orden en los números reales. Se sabe cuál está antes, ¿verdad? Se sabe cuál es menor que otro. En el caso de los números complejos es como que más complicado eso, ¿verdad? Porque si yo tengo 1 más 2i y tengo 2 más 3i, ¿cuál está antes? ¿Verdad? No tiene mucho sentido hablar de eso en los números reales. Al menos así directamente, ¿verdad? Quizás hay algunas formas, pero son más rebuscadas, ¿verdad? De ver un orden, establecer un orden en un plano, pero eso no lo vamos a ver. Pero un orden así como el de los números reales no lo vemos en los complejos. O sea, no lo vemos. Lo que sí podemos ver lo que sí podemos tener en los números complejos es comparar sus módulos, ¿verdad? No es una comparación, no es un orden. O sea, yo no puedo decir que al número es menor que el otro. Sí podemos decir que sus magnitudes se pueden comparar, ¿verdad? Pero en muchos casos la magnitud de muchos números son iguales. Por ejemplo, si tenemos los números complejos, siempre viendo esto como un plano complejo, si yo tengo, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, ¿sí? Todos los números complejos que están aquí en este círculo tienen igual magnitud, ¿verdad? La magnitud es 1. ¿Sí? Todos tienen la misma magnitud. Pero bueno, sí podemos comparar los módulos y tenemos ciertas relaciones que van a ser importantes. Esta que se le llama la desigualdad triangular, ¿verdad? Se le llama la desigualdad triangular porque si ustedes ven, voy a ir al libro otra vez. Acá. Este sería aquí formamos un triángulo, ¿verdad? Con estos tres vectores. Esta es la magnitud de Z1, magnitud de Z2, y esta sería la magnitud de la suma de los dos vectores, ¿verdad? Entonces vemos que forman un triángulo y nosotros sabemos que en un triángulo la suma de dos aristas siempre es menor o igual, perdón, una arista siempre es menor o igual que la suma de las otras dos aristas, ¿sí? La longitud de una arista es siempre menor o igual que la suma de las otras dos. Entonces la longitud de esta es menor o igual que la suma de estas dos. Es una forma geométrica de probar que esto es cierto, ¿verdad? Una forma geométrica. Entonces tenemos esta desigualdad que se le llama la desigualdad triangular. También tenemos otras desigualdades, como por ejemplo esta de acá. El módulo de Z1 menos el módulo de Z2 es menor o igual que el módulo de la suma de los dos.
Tengo una mini prueba aquí. Usamos el hecho de que, bueno, si yo sumo Z2 menos Z2, ¿verdad? Esto me da 0, entonces Z1 es igual a Z1 más esto, ¿verdad? Entonces esto produce que el módulo de Z1, ya que Z1 es igual a esto, entonces sería igual al módulo de esto, ¿verdad? Y usando la desigualdad anterior, la desigualdad triangular, tengo que esto es menor o igual que, separando aquí, ¿verdad? O agrupando esta parte y esta parte. Esto sería menor o igual que Z1 más que el módulo de Z1 más Z2 más el módulo de menos Z2. Solamente que el módulo de un número complejo, si yo multiplico un número complejo por menos 1, seguiría siendo igual al módulo original. O sea, el módulo de menos Z2 es igual al módulo de Z2, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, es como tener, es sacar de factor común, por decirlo así, un menos 1. O podemos separar esto como menos 1 por Z2, ¿verdad? Y usando esta propiedad de acá, yo tengo el módulo de menos 1 por el módulo de Z2. ¿Verdad? El módulo de menos 1 sería menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, la raíz de eso, ¿verdad? Y ya sabemos que eso es 1. Y 1 por el módulo de Z2 es el módulo de Z2. Noten que es muy importante, y va a ser muy importante en esta clase, que entendamos bien las definiciones, ¿verdad? Que entendamos muy bien las definiciones, que entendamos muy bien las propiedades, que entendamos muy bien los teoremas que vamos a ver. O sea, tenemos que manejarlos, tenemos que tenerlos en mente, ¿verdad? Tenemos que tenerlos ahí frescos, porque vamos a tener mucha cuestión así conceptual acá. Entonces, necesitamos tener muy en mente todas estas propiedades, desigualdades. Yo sé que son muchas cosas, pero con la práctica se consigue, ¿verdad? Bueno, también tengo... bueno, aquí lo que se hizo para llegar a esta desigualdad fue que se pasó esto a... Como esto es igual a esto y esto es menor o igual que esto, entonces esto es menor o igual que esto, ¿verdad? Entonces lo que se hizo fue pasar a restar el módulo de Z2 y ya tengo módulo de Z1 menos módulo de Z2 es menor o igual que esto, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, esto se usa, ahí tiene la prueba en el libro, ¿verdad? Y esto pues es casi exactamente tener esto, solamente aquí usaría el artilugio de Z1 más menos Z2 y eso sería menor o igual que es módulo de Z1 más módulo de menos Z2. Y ya expliqué antes que módulo de menos Z2 es Z2. Y bueno, nuevamente, aquí sería Z1 más menos Z2. Algo así como lo que se usó acá. ¿Preguntas hasta el momento? Todas estas propiedades de desigualdades son para triángulos. No. Son desigualdades que se cumplen con el módulo. De hecho, se cumplen con el valor absoluto también. Pero en este caso vemos que son desigualdades que podemos tener presentes cuando usamos un módulo. No sé si me explico. O sea, esta se llama desigualdad triangular por lo que les expliqué, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ver con triángulos. Esto tiene que ver con el módulo de números complejos, ¿verdad? El módulo de números complejos. No sé si está claro eso. Sí, Lick, perfecto. Muy bien. Entonces, ya vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a usar una de esas desigualdades. Bien.
Para despejar ecuaciones, no. Sí, más que todo nos van a servir, más adelante vamos a ver, vamos a necesitar, por ejemplo, quizás tener una cota superior, más adelante voy a explicar un poco sobre eso. Quizás una cota inferior, ¿verdad? Vamos a necesitar probar que cierta función es menor o igual que algo, ¿verdad? Cosas así. Entonces ahí quizás podríamos usar estas desigualdades, ¿verdad? Más para ese tipo de cuestión. Por ejemplo, que el módulo de tal número complejo va a ser siempre menor o igual que 1, o siempre menor o igual que pi, qué sé yo, ¿verdad? Entonces necesitamos, para ese tipo de cosas necesitamos estas desigualdades, ¿verdad? Para ver cotas superiores, cotas inferiores. Bueno, ustedes vieron más o menos algo de eso en cálculo 2, ¿verdad? Cuando vieron sucesiones y series, ¿verdad? Y se probaba, por ejemplo, a veces que tal serie era menor o igual que, o los términos de tal serie eran menores o iguales que los términos de otra serie, cosas así, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Lo primero que vamos a hacer es expresar esta que tengo acá en términos de X y Y, ¿verdad? Términos de X y Y. Lo que hacemos es sustituir Z por lo que ya vimos antes. Bueno, aquí tengo A más IB, pero ahí vamos a usar X más IY. ¿Sí? Estoy aquí. X más IY. Entonces sustituyo Z por X más IY. Aquí tengo un serio problema que me acabo de dar cuenta. A ver. Ah, no, sí está bien. Lo que pasa es que lo hice de un solo, ¿verdad? Z es X más Y, ¿verdad? Entonces el conjugado de Z sería X menos Y. Por eso lo escribí aquí de un solo. Entonces simplemente escribo Z, que es X más Y, más 5 por el conjugado, que es X menos Y. Luego lo que voy a hacer es simplemente operar acá, ¿verdad? Parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces tengo 5x más x, 6x, y aquí y menos 5y es menos 4y. No importa cómo lo escribamos. Y luego simplemente calculo el módulo a este complejo de acá, a este número complejo de acá. Sería 6x al cuadrado más menos 4y al cuadrado. Parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, y me queda esto de acá, esta expresión. ¿Sí? Y eso es todo, ¿verdad? Ahora vamos a describir esto que estoy viendo ahorita es de la sección 1.2. Y lo de operaciones aritméticas y todo eso es sección 1.1. ¿Sí? Pero esto de módulo y el plano complejo, desigualdades, eso, es parte de la sección 1.2. Bien, entonces vamos a describir el conjunto de puntos en el plano Z que satisfacen esta igualdad, esta ecuación de acá. ¿Sí? Ah, sí, está bien. Ahí está. Bien. No sé si ya está bien, ya lo... copio. Bien. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es describir el conjunto de puntos en el plano que satisfacen
esta ecuación, ¿verdad? Em, muy bien, el 4y salió de operar, es que aquí lo hice de un solo, ¿verdad? Aquí tengo menos 5y. Entonces operé menos 5y más y, eso me da menos 4y, o y. De ahí salió ese menos 4. Aquí uso la distributiva, ¿verdad? 5x por 5x y luego 5 por menos y es menos 5y. Operado con esto me queda menos 4y. No sé si quedó claro ahora. ¿De dónde salió ese 4y? Bien. Bien, nuevamente vamos a escribir cómo es el conjunto de puntos en el plano Z que satisfacen esta ecuación de acá, ¿verdad? Yo tengo dos módulos. Y nuevamente lo que voy a hacer es sustituir Z por X más Y. ¿Sí? X más Y. Entonces, tengo que X más Y, menos Y, aquí, Z menos Y, es igual a 2 por Z, que es X más Y, menos 1. Bueno, el módulo de eso. Aquí nuevamente voy a operar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces me queda X, parte real, y parte imaginaria sería Y menos 1, ¿verdad? Simplemente saqué de factor común Y. Y acá pues la parte real sería X menos 1, y la parte imaginaria sería Y nada más, ¿verdad? Calculo el módulo, ¿sí? Calculo el módulo. Y tengo que parte real, que es x al cuadrado, y la parte imaginaria, que es y menos 1 al cuadrado, y acá parte real, que es x menos 1 al cuadrado, parte imaginaria, que es y al cuadrado. Raíz de eso, ¿verdad? Y aquí está multiplicado por 2 el módulo. Aquí está. Luego, voy a elevar al cuadrado a ambos lados. Aquí sí tengo un serio problema. Sí, aquí sí tengo un serio problema. Dos serios problemas tengo. No eleves al cuadrado el 2 y también no multipliqué eso por y cuadrado. Así que, bien, esto me cambia todo. Permítame, lo voy a corregir ahorita. Corregir esto, aquí sería 4. Y esto está incluido. Sí. Sería así, ¿verdad? Y pues... x cuadrado más y cuadrado menos 2y más 1. Perdón, muchachos. Pero ahorita me percato de ese error. Aquí sería 4x al cuadrado menos 8x más 4 más 4y al cuadrado. Sí. Entonces, si se fijan aquí, yo pensaba que tenía una parábola, pero me va a quedar algo muy diferente. Mejor, ¿verdad? Más interesante, la verdad. Bien, entonces, acá. ¿Sí? Lo que voy a hacer es simplemente agrupar, ¿verdad? Paréntesis. Voy a agrupar. Aquí me quedaría menos
Voy a pasar estos para acá mejor. Me quedaría 4x menos x al 4x al cuadrado menos x al cuadrado sería 3x al cuadrado. También más 3y, ¿verdad? Bueno, voy a operar ahora la x, que sería... Bueno, ahí queda menos 8x. Más que operar lo voy a escribir. Luego más 3y al cuadrado. Más 2y, ¿verdad? Voy a pasar este 2y al otro lado. Y luego este 4 lo voy a pasar a este otro lado y me quedaría 1 menos 4, que es menos 3. Bien. ¿Qué creen que tengo acá? ¿Sí? ¿Qué creen que es esto? Bien podría ser una circunferencia o una elipse, ¿verdad? Una elipse creo que es, o puede ser una hipérbola también. Hay que seguir operando acá para poder encontrar qué es. Sí, podría ser una elipse. Podría ser una hipérbola también, aunque creo que es... bueno, no, una elipse creo que ¿Un no. elipse o una hipérbola? Sí. Creo que más bien una elipse porque... Pero vamos a... Bueno, lo que vamos a hacer es completar el cuadrado aquí. Pero para eso vamos a sacar factor común 3, ¿verdad? Va a quedar un poquito feo. Nos quedaría así, nos quedaría x al cuadrado menos 8 tercios de x más y al cuadrado más 2 tercios de y, ¿verdad? Ahí está. Igual a menos 1. Entonces vamos a completar el cuadrado. ¿Sí? Y me quedaría... Aquí habría que sumarle 64 sobre 36. Hay que sumarle aquí, ¿verdad? A este. Sí. Entonces me quedaría x al cuadrado menos 8 tercios de x más sí, ¿verdad? Porque sería un medio de esto y un medio de 8 tercios, 8 sextos. Sí. Hay que sumarle esto y por supuesto lo vamos a restar también para... Sí. Más y cuadrado. Para completar el cuadrado de este hay que sumar
4 sobre 36. ¿Verdad? Por lo que, bueno, sería un tercio al cuadrado. Hay que sumar y restar un noveno. Bueno, este creo que lo podemos simplificar un poco, ¿verdad? Y aquí quedaría 16 sobre 36, que es 8 sobre 18, ¿verdad? 4 novenos sería aquí. Aquí con esto. A ver, 16 novenos sería. Y en este, vamos a ver, un medio de esto es un tercio, ¿verdad? Elevado al cuadrado es un noveno. Sí, estamos bien. Sí. De 16 novenos acá y un noveno acá, y esto es igual a menos 1, ¿vale? Nuevamente, simplemente lo que estoy haciendo es completando el cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Completando el cuadrado. Entonces esto me quedaría x menos 4 tercios, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Más y menos un tercio elevado al cuadrado. Y me queda menos 16 novenos más un noveno. Aquí me falta, ¿verdad? Me falta restarle un noveno acá. Porque le sumé un noveno, pero no le resté. Entonces, ¿sí? Si sumamos algo tenemos que restarlo para no alterar la expresión, ¿verdad? Entonces, me quedaría así. Sí, aquí sería menos 16 novenos menos un noveno, sería menos 17 novenos, ¿verdad? Sí. Igual a menos 1. Y ya está, ¿verdad? Lo que tengo acá voy a pasar a ¿qué se me hizo? Voy a pasar a restar ese 17 novenos, a sumar, perdón. Y 17 novenos menos 1, ¿cuánto es? 8 novenos, ¿verdad?
Entonces me quedaría... aquí. Sí, ¿verdad? Ahí está. Entonces lo que tengo, con estos paréntesis hay que arreglarlos un poco, ¿verdad? Después los arreglaré. Aquí me quedaría, en realidad es un círculo, ¿verdad? Una circunferencia de radio raíz de 8 novenos, centrada en 4 tercios, coma 1 tercio. ¿Sí? Eso es lo que tengo. Vamos a graficarlo. Vamos a graficarlo. Así que lo voy a hacer. Una circunferencia raíz, radio raíz de 8 tercios, raíz de 8 sobre 3, perdón, y centrado en 4 tercios, coma 1 tercio. ¿Sí? Si nosotros graficamos aquí 4 tercios, ahí está. Entonces, este conjunto de puntos, nuevamente estamos suponiendo que este es el plano complejo, ¿verdad? Este conjunto de puntos de acá satisfacen esta ecuación. Z, módulo de z menos i es igual a 2 por el módulo de z menos 1. Ponerlo en grande. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Recapitulando, ¿verdad? Lo que hice fue escribir z como x más y. ¿Sí? Operé, ¿verdad? Ahí parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Luego calculé los módulos, elevé al cuadrado a ambos lados y luego simplemente pues aquí fui haciendo uso del álgebra, ¿verdad? Sí, aquí completé cuadrado y veo que me queda un círculo, una circunferencia. ¿Está claro esto o hay alguna pregunta? Licenciado, ¿Sí? una consulta, ¿está usando látex? No le escucho. ¿Está usando látex? Sigo sin escuchar. Que si, que si está usando látex, le pregunto. Ah, sí, sí. Sí, estoy usando Y látex. una consulta, ¿qué entorno de desarrollo de látex está usando? Estoy usando Text Studio. Text Studio. Ujú. Bajo su opinión, ¿es mejor que el TextMaker? Sí, Oye, sí, comprendo. porque aquí se puede visualizar directamente. En tiempo real. Ujú. Oh, ya, qué bueno. Sí, sí. Entonces, por eso me gusta más. El TextMaker creo que trae algunas facilidades, pero lo que más me gusta de este gesto. Sí trae herramientas de apoyo, pero en el caso de este Text Studio es gratuito y Sí. se usa la Ujú. misma sintaxis de escritura. Ujú. Ok, muchas gracias. Sí, sí.
Sí, exactamente. Por nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Una consulta, licenciado. Este Sí. material suyo, este material que tiene en látex, ¿lo irá a compartir para Sí, darle una sí. revista? Se lo, ¿Lo va a hacer vía el grupo o lo va a hacer por la plataforma? a Telegram se lo voy a enviar. Es más rápido, más fácil. Macanudo, sí, es Sí, mejor. Ok, vaya, sí. gracias. Dile, a la orden. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Está claro este ejercicio? Bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio más. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a tener que el módulo de z, ¿sí? Z es cualquier número complejo, va a ser 1. Entonces vamos a mostrar que se cumple esta desigualdad. ¿De acuerdo? Sí, sí, en el ejercicio anterior me preguntan que si no se llega hasta aquí, si estaría mal el ejercicio. Bueno, es que se pide que se describa el conjunto de puntos, ¿verdad? Entonces, hasta acá no se sabe exactamente qué es. Recuerda que teorizábamos que era quizás una elipse. Sí, o sea, se necesita... No hay problema, Harold. Se necesita, pues, describir el conjunto de puntos. En este punto usted no sabe qué es. Recuerde que teorizábamos que era quizás una elipse, quizás una hipérbola, pero resultó siendo una circunferencia, ¿verdad? Entonces, se necesita llegar a este punto, ¿verdad? Para poder decir qué es. Sí. Bien. Noten aquí que damos una hipótesis, ¿verdad? Perdón, sí, damos una hipótesis. Decimos que z es igual a 1. El módulo de z es igual a 1. Eso lo podemos usar en nuestra prueba, ¿verdad? Y si esto es cierto, vamos a mostrar que se cumple esto también. ¿Sí? Entonces, partiendo del hecho de que esto es cierto, y usando las desigualdades que vimos anteriormente, vamos a comprobarlo. Lo primero que vamos a notar es que vamos a usar la desigualdad triangular, ¿verdad? Aquí usé la desigualdad triangular en la primera forma, ¿verdad? Así, usando el hecho de que esto lo puedo escribir como z cuadrado más menos 3. Entonces eso sería menor o igual que el módulo de z cuadrado más el módulo de menos 3. Pero noten también que pude haber usado esta de acá, ¿verdad? ¿Sí? Que directamente, si yo tengo el módulo de una resta, eso es menor o igual que la suma de los módulos, ¿verdad? Lo pude haber usado directamente. Entonces yo pude haber dicho de un solo que esto es menor o igual que módulo de z cuadrado más el módulo de 3. Ahora, el módulo de 3, si ustedes lo calculan, sería raíz de 3 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y raíz de 3 al cuadrado, pues es 3, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, para ser estrictos es valor absoluto de 3, ¿verdad? Pero es 3. Entonces, el módulo de menos 3 pues sería 3, ¿verdad? O que es igual al módulo de 3. Bien. Y aquí uso la otra propiedad que vimos, que yo sé que el módulo de z cuadrado es igual al módulo de z elevado al cuadrado. Lico, una pregunta. ¿Esto es del libro, verdad? ¿O es un PDF aparte? Este es un PDF aparte que yo hice. Y lo va a compartir también. Sí, lo voy a compartir. Ok, muchas gracias. Se los voy a enviar ahorita que termine la clase a Telegram. No está completamente corregido, pero sí, como estos paréntesis que se ven muy feos así pequeños. Bueno, entonces, usando esa propiedad, yo sé que puedo intercambiar de esto a esto. Y como yo sé que el módulo de z
es 1, me quedaría aquí 1 elevado al cuadrado, ¿verdad? Que es 1, más 3 es 4. Entonces aquí acabo de comprobar que z cuadrado, que el módulo de z cuadrado menos 3 es menor o igual que 4. ¿De acuerdo? Bien, para la otra parte voy a usar esta desigualdad de acá. Que el módulo del módulo de z1 menos el módulo de z2, bueno, valor absoluto sería aquí, ¿verdad? Porque ya esto sería una resta de números reales. Recuerden que el módulo nos da un número real. Entonces, el valor absoluto de módulo de z1 menos módulo de z2 es menor o igual que el módulo de z1 más z2. Noten, eso es importante, ¿verdad? Saber en qué estamos, saber lo que estamos haciendo, porque yo no puedo hablar de módulo acá con estas barras externas, por lo que les acabo de decir. Este es un número real. Este es un número real. La resta de números reales, ¿recuerdan una de las propiedades de la suma de los números Cerradura. reales? Exacto, la cerradura. Entonces, la suma de reales es real. Entonces, aquí esto tiene que ser valor absoluto. Si ustedes ven la prueba ahí en el libro, también van a notar que es valor absoluto, ¿verdad? Entonces, el valor absoluto de la resta de los módulos de estos dos números me da como resultado que es menor o igual, o mejor dicho, el valor absoluto de eso es menor o igual que la suma, ¿verdad? Que el módulo de la suma. Entonces, eso yo lo voy a transferir acá. Yo tengo que el módulo, lo voy a escribir así. Recuerden que aquí tiene que haber una suma, ¿verdad? Entonces, yo voy a escribir aquí como z cuadrado más menos 3. ¿Sí? Y ya tengo la suma que está acá, ¿verdad? Esta suma. Tengo una suma. Y claro, eso es mayor o igual que valor absoluto de este número menos, perdón, el módulo de este número menos el módulo de este número. ¿De acuerdo? Y nuevamente uso la misma propiedad de antes. Esto me daría 1, ¿verdad? Porque sería el módulo de z elevado al cuadrado. O sea, 1 al cuadrado es 1. Menos el módulo de 3, que sabemos que es. De menos 3 ya sabemos que es 3, ¿verdad? Y bueno, esto pues ya sabemos que es equivalente a esto, ¿verdad? A z cuadrado menos 3. Esto me da menos 2. Valor absoluto de menos 2 es 2. Y no hemos comprobado que es 1 menor o igual que esto, pero como yo sé que 2 es mayor que 1, yo tengo esta cadena de desigualdades, ¿verdad? 1 es menor que 2 y 2 a la vez es menor o igual que esto. Entonces 1 es menor o igual que esto. Y ya he podido comprobar esta desigualdad de acá. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está claro? Muy bien. Está claro. Muy bien, gracias. Bien, para terminar hoy, ya con esto prometo que termino. Voy a hablar de la forma polar de los números complejos, al menos. Sí. Bueno, aquí me preguntan que si este tipo de demostraciones es parte por parte. Sí, o sea, para hacer una demostración hay que ir pasando de una proposición a otra y tiene que haber un argumento claro de por qué pasamos de una cosa a otra. O sea, yo pasé de que esto es igual a esto por el argumento claro de que ya sabemos que el módulo de z es 1, ¿verdad? Y eso elevado al cuadrado pues es 1. Noten que todos los pasos que yo he hecho los he argumentado, ¿verdad? O sea, no se pueden dejar cabos sueltos en una demostración, tiene que explicarse todo. Tiene que haber un paso lógico, ¿verdad? Sin un razonamiento lógico claro. Tiene
tiene que ser algo exacto, ¿sí? O sea, si yo digo algo, tengo que decir por qué lo digo, ¿sí? Tengo que basarme en algo, en qué decirlo, algo que quizás ya está demostrado, o algo que quizás es una definición, o algo que quizás es un axioma, ¿verdad? Algo más allá, más profundo. Pero sí, tiene que ir paso por paso y de un paso a otro tiene que haber un argumento claro del por qué es cierto. Cómo pasamos de una cosa a otra. Sí. Bien, la forma polar de los números complejos. Vamos a suponer que se usa un sistema de coordenadas polares en el plano complejo. Entonces, recuerden que para tener coordenadas polares, yo uso esto, ¿verdad? ¿Sí? Que x es igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta, donde recuerdan que r es la distancia que hay del polo o del origen, mejor dicho, al punto. Y teta es es el ángulo que forma el segmento de recta que une el punto con el origen y la semirrecta, ¿verdad? Positiva X. Se toma siempre como base. Bueno, ustedes ya vieron los coordenadas polares en cálculo 2, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es sustituir, ¿verdad? Simplemente sustituir. Yo tengo que z es x más y por y. Entonces, x es r coseno de teta y y es r seno de teta. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente sacar factor común r. Voy a tener que z tiene esta forma. ¿Sí? Ahora, vamos a analizar un poco r y vamos a analizar un poco teta. ¿Sí? Y vamos a adoptar la convención de que r es no negativo. ¿Sí? Porque en algunos libros, por ejemplo el libro de Thomas en cálculo 2 se toma la convención de que r puede ser negativo. En este caso no va a ser negativo, por lo tanto r va a coincidir con el módulo de z. ¿Por qué? Bueno, si nosotros lo vemos, yo tengo un punto, yo tengo el número complejo 1 más 2i, el que usé antes. Aceptar esto. Recuerden que lo vimos como un vector, ¿verdad? Bueno. Entonces, si este es el punto, yo sé que r es la distancia que hay desde el polo u origen hasta el punto, ¿verdad? ¿Sí? Esa distancia claramente es el módulo del número complejo. ¿Sí? Noten todas las asociaciones que estamos haciendo. Magnitud del vector, módulo del número complejo y también la r, que es la distancia que va desde el punto en coordenadas polares hasta el origen. ¿Sí? Noten todas esas asociaciones que estamos haciendo. Entonces esto sería r, ¿verdad? Que corresponde al módulo. Sería exactamente el módulo. Claro, teta sería el ángulo que forma esa recta, ¿verdad? Ese segmento de recta con el semieje positivo X. ¿Sí? Claro, hay que tener ciertos cuidados con ese ángulo, ¿verdad? Hay que tener ciertos cuidados. ¿Qué más puedo decir? Ah, bueno, el ángulo teta es llamado, le vamos a llamar argumento de z. Y lo vamos a anotar así, arc, entre paréntesis z. Noten también que le damos un argumento de z, porque es que si por ejemplo aquí tuviera que el ángulo es pi tercios, si a pi tercios le sumo 2pi, sería 7 pi tercios, ¿verdad? Que también sería otro argumento de z. O sea, tengo infinitos argumentos
de z, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a hablar del argumento principal. El argumento principal se va a representar por arg de z, pero la A mayúscula, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ese argumento principal? El argumento principal está entre, es un ángulo que va a estar entre menos pi y pi. ¿Sí? Va a estar entre menos pi y pi. Vamos a ver un ejemplo y con esto terminamos la clase de hoy. Se los prometo. Vamos a escribir menos 2 raíz de 3i, ¿sí? En forma polar. Claramente aquí la parte real es menos 2 y la parte imaginaria es menos 2 raíz de 3. El módulo es r, ¿verdad? Entonces, para calcular r, aquí tenemos, bueno, el cálculo del módulo, que es esto. Me da 4 y aquí 4 por 3, 12, más 4, 16, raíz de 16, 4. Ahí está. Luego, tengo el ángulo, ¿verdad? Para calcular el ángulo, pues, eso no lo escribí acá, ¿verdad? Acá, no lo escribí. El ángulo sería tangente inversa y es sobre x, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay que tener cierto cuidado y lo vamos a ver aquí. Bueno, como ustedes ya saben, ¿verdad? Pero lo vamos a repasar. Teta sería el tangente inversa de y, o mejor dicho, de la parte imaginaria, es menos 2 raíz de 3 sobre x, que es la parte real, y es menos 2. Se cancela el menos 2, me queda tangente inversa de raíz de 3, que me da pi tercios. Ahora, ¿qué problema observan ustedes ahí? ¿Qué problema observan? Vamos a remontarnos a cálculo 2 y también a 111, ¿verdad? Bien, si ustedes se fijan, voy a graficar aquí. Voy a quitar esto, voy a quitar esto. Y esto. Voy a graficar el punto, el número complejo, que es menos 2 raíz de 3. Muy bien. Muy bien, Mario. Está en el tercer cuadrante. Y bueno, ya vamos. Exactamente ese es el problema, ¿verdad? Vamos a poner menos 2 y menos 2 raíz de 3. Ahí está el punto. Este es el número complejo que estamos pasando a coordenadas polares. La distancia de acá hasta acá es 4, ¿verdad? ¿Sí? Que acabamos de encontrar. R. Ahora, el ángulo que encontramos fue de pi tercios. Y pi tercios está en el primer cuadrante. ¿Sí? Pi tercios es menor que pi medios, o sea, no pasa de acá. Pi tercios está acá. ¿Sí? Entonces, pero nuestro punto está en el tercer cuadrante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como pi tercios está acá, tenemos que sumarle pi, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Necesito un segmento de recta nada más. Bueno, ni modo, vamos a usar esto. Entonces, el ángulo que habría desde acá hasta acá sería, si le sumamos pi a pi tercios, sería 4 pi tercios. Ok. 4 pi tercios, de acá hasta acá, ¿verdad? ¿Sí? Ese sería el ángulo. Pero ese sería un argumento, ¿verdad? Pero no sería el argumento principal. ¿Sí?
sería un argumento. Si le sumamos 2pi, tendríamos otro argumento. O si le restamos 2pi, tendríamos otro argumento, ¿verdad? Pero no el principal. El principal lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Nosotros sabemos que el argumento principal tiene que ser menor que, estar entre menos pi y pi, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es darle un ángulo negativo. Vamos a tener el ángulo en esta dirección. A partir de acá, en esta dirección. En dirección de las manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces, como esto de acá sería pi tercios, ¿sí? Entonces a pi le vamos a restar pi tercios y eso nos queda menos 2 pi tercios, ¿sí? Menos 2 pi tercios está entre menos pi y pi. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Hay que tener ese cuidado con los argumentos nada más. Entonces, este sería un argumento y el argumento principal sería menos 2 pi tercios. Y luego simplemente escribiríamos acá, ¿verdad? R por coseno de teta más I seno de teta. Aquí sería 4 por coseno de 4 pi tercios más I por el seno de 4 pi tercios. Igual acá, ¿verdad? ¿Sí? Claro, esto y esto nos tiene que dar exactamente igual. No sé si hay preguntas antes de terminar la clase. Licenciado, Sí. usted dijo que 4 pi tercios es un argumento, pero no el principal. Uh-huh. Porque es mayor que pi. Y el argumento, ¿por qué es mayor que pi? Y teta solo puede estar entre menos pi y pi. No necesariamente, pero para que sea el argumento principal, tiene que estar entre menos pi y pi. Si no, es un argumento cualquiera. Si el ángulo es válido. Con todas las funciones trigonométricas o solo con... Siempre va a ser así. Sí, recuerde que estamos en el contexto de números complejos, ¿verdad? No, por eso, no. Yo comprendo, pero Ajá. siempre va a ser a pi. Siempre va a ser así. Buscamos el ángulo de referencia. No ángulo el ángulo de referencia es el opuesto. Acláreme eso, acuérdeme de eso. Es sumándole pi, no. Entonces buscamos el ángulo que corresponda a ese mismo, pero tomándolo en cuenta desde menos pi y pi. Así es. Sí, es un ángulo que corresponde, pero tiene que estar entre menos pi y pi. ¿Cómo se le llama a ese ángulo formalmente, licenciado? ¿Ángulo correspondiente o cómo? ¿O cómo se le llama formalmente? Mire que no recuerdo ahorita la terminología que se usaba en 111. No recuerdo exactamente. Y recuerda recuerda ese bueno, yo tampoco, pero es para aclarar de repente algunas cuestiones. ¿Recuerda el término que le mencioné primero, ángulo de referencia? Sí lo recuerdo. ¿Verdad que el ángulo de referencia prácticamente viene siendo el opuesto? O sea, el que está en el cuadrante opuesto, ¿verdad? Que corresponde a ese mismo ángulo. Solo es para aclarar conceptos. Es que ahorita no recuerdo exactamente los términos que se usaban en 111. Pero si quiere mañana le traigo una respuesta. Está bien. Porque ahorita no recuerdo exactamente porque a qué le llamaban. Yo hubiese tomado como argumento principal el 4 pi tercios. Bien. Solamente que recuerde que para que sea argumento principal tiene que estar entre menos pi y pi. Y 4 pi tercios es mayor que pi. Ese es el detalle. Es mayor que pi porque 4 tercios es mayor que 1, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces, yo comprendo. Yo comprendo el razonamiento que hace usted. Muy bien. Excelente. Sí, solo es que quiere recordar esos términos, ¿verdad? Sí, solamente. Sí. Siempre para el argumento principal, entonces voy a prácticamente a contar el
vamos a ver el... Tiene que ser un ángulo que su A valor favor de las absoluto, manecillas del reloj. no necesariamente, porque si por ejemplo el punto estuviera acá, ¿lo ve? Estuviera Ujú. acá. Voy a hacer otro vector acá. No, es que, por ejemplo, hay una cuestión que queda bien claro. El número complejo que estamos analizando, que tenemos, que su componente real es negativa y la componente imaginaria es negativa también, entonces es obvio que va a estar en el tercer En el tercer cuadrante. cuadrante, exacto. Sí. Es obvio. Entonces, cuando se encuentra, para aclarar esto, cuando se encuentra en el tercer y cuarto cuadrante, ¿se cuenta desde dónde? A favor de la manecilla del reloj, o que me aclare eso. Ah, sí, ¿Cómo sí, ya entiendo. De sí, manera general. sí, de manera general. De Es manera decir, general, ujú. tendría que darse un ángulo negativo y tiene que ser en contra a favor de las manecillas del reloj. Sí, Si se encuentran en cuáles cuadrantes. en el tercero y en el cuarto. Ah, o sea que solo en los dos primeros cuadrantes se toman en cuenta prácticamente de 0 a pi. Sí, prácticamente. O Sí, sea, si estuviera en el primero y segundo cuadrante, si pudiera yo decir, ese es, vaya, en ese caso ese que dibujó usted, que prácticamente, no sé ajá. si, no creo que tenga, no creo que sea la reflexión de este mismo de abajo, ¿va? Pero, No. Ajá. pero supongamos, ¿verdad? Entonces en ese caso fuera 2 pitercios, Exacto, si fuera exacto. la reflexión del de abajo, ¿va? Sí, si fuera la reflexión de abajo sería 2 pitercios. Exacto. Entonces fuera 2 pitercios, porque está en el segundo cuadrante. Ujú. Ajá, y supongamos que el ángulo que encontramos es ese E, el marcado por el vector E, entonces el ángulo, pero el punto fuera la componente positiva la componente real positiva y la componente imaginaria positiva, entonces en ese caso sería el de referencia que esté en el otro lado, o sea, Pitercios, ajá. en el opuesto, en el cuadrante opuesto, entonces sería prácticamente pitercios. Sí, si estuviera aquí, sí. Sería Si el, pitercios. pu- si Ujú. el punto sería pitercios, entonces. Sí, el ángulo sería pitercios. Si estuviera Ajá. acá, si estuviera acá. Ujú. Ok, exacto. Es Sí, lo sí. que yo quería que me explicaras. O sea, A ver, según prácticamente dónde esté ubicado el punto, entonces yo voy a saber referenciar exacto. el ángulo, el argumento principal. Sí. Sí, Ah, tiene que ver cómo son las coordenadas, la parte real y parte imaginaria. sí, Exactamente lo que hacíamos las componentes del número complejo. Ujú. Ya. Exacto. Excelente, excelente. Dele, a la orden. Alguien levantó la mano. No, tercero y cuarto sería. Alguien preguntó ahí. Este es el tercero, este sería el cuarto. Ahí sí, para decirlo de una manera general, pues es mejor que lo analicen, ¿verdad? Es mejor que lo analicen. En lugar de decir, está en tal cuadrante o en tal cuadrante, tengo que hacer tal cosa. No, es mejor que lo analicen. eh, y ver cuando observar que para que sea el argumento principal tiene que ser mayor que menos pi y menor que pi. Alguien estaba levantando la mano. Huawei Y7P. ¿O fue por error? Bueno, creo que fue por error. Bien, entonces terminamos acá. Y Una pues... No. última consulta, licenciado. Yo entré Muy bien. de repente un par de minutos tarde. Explicó al Ajá. inicio algo de una evaluación. Antes de que entrara con el contenido, no sé si de repente pudiera usted explicarlo antes. Creo que estamos a tiempo, sí, 53.
¿Explicar qué? ¿El qué cosa? Es que mencionó algo de una evaluación, o no sé si de repente Permítame. Sí. o no sé si va a mandar el sílabo y la rúbrica más tarde, no sé. Sí. Permítame, voy a dejar de grabar para...